nombre del Pleno, a nombre de todos mis compañeros, de todos los magistrados y magistradas de este tribunal, agradezco su participación y agradezco el compartir estos conocimientos con nosotros. Sea usted bienvenida a nombre de nuestra presidenta, la doctora Yasmín Esquivel Moza. Buenos días. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí en este tribunal y bueno, y aceptando la invitación de la magistrada Yasmín y de todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de lo que pasó, de lo que hay en las reformas fiscales para 2018. Hay algunas muy importantes o relevantes que, bueno, destacaremos, sin embargo, tocaré, pues, en realidad toda la reforma. Dentro de los objetivos de la reforma siempre se plantea el tratar, bueno, el buscar que el Código Fiscal, pues, de alguna forma, siempre esté acorde o con los criterios tanto de los tribunales de justicia administrativa, del Tribunal de Justicia Administrativa con el Poder Judicial. Entonces siempre se va actualizando, pero en la medida de darle seguridad jurídica a los contribuyentes o a los particulares en todas las actuaciones de la misma autoridad. Prácticamente no hubo impuestos nuevos, eso ya es una política que lleva años manifestándose, y lo que sí hubo fue la actualización, como lo vamos a ver en varios conceptos, y algunos derechos nuevos. En realidad no hubo un aumento como tal en los impuestos, en su caso solo en el impuesto predial pudo haberse dado una actualización o un incremento, pero en razón de la actualización. ¿Cuáles son algunos inmuebles que en su caso pudieron haber aumentado en el impuesto predial? Los que de alguna forma sufrieron alguna actualización en sus valores o en sus características, sobre todo en sus características, y en razón de ello, bueno, sí pudo haberse incrementado el impuesto predial, pero en realidad no hubo mayor incremento en general más que la actualización. En la reforma también se buscó seguir el uso de lo que son los medios electrónicos. Entonces es la tendencia a estar actualizando el Código Fiscal para permitir el uso de estos medios electrónicos. Y también se hizo lo que es una armonización con las disposiciones generales y federales que en su momento se emitieron, y en razón de ello se dieron algunas modificaciones en el Código Fiscal. Estos fueron los ejes cuando se presentó la reforma ante la Asamblea Legislativa, que fue política tributaria, derechos, en materia de derechos. En política tributaria, ahorita lo vamos a ver, pero principalmente se dio la cuestión de mantener beneficios fiscales, crear nuevos beneficios fiscales y también la parte de la actualización de las contribuciones en términos de lo que señala el propio Código Fiscal en su artículo 18. También se modifican las disposiciones con el objetivo de lograr seguridad jurídica en los actos de la autoridad fiscal. El siguiente tema es el abandono de bienes. Hay un procedimiento insertado en el Código Fiscal que propiamente no es fiscal, pero bueno, ya lleva años y se le conoce como la chatarrización. Prácticamente es como disponer de los bienes cuando ya se encuentran abandonados en las bodegas o en donde se resguarda la mercancía o los bienes, vehículos principalmente, respecto de estos. Y el último eje es la de la armonización, si no me equivoco. Sí, y el último eje es el de la armonización normativa que comenté. Pasando con el primer eje, que es el de política tributaria, lo que les comentaba, que la actualización que se dio respecto de todas las cuotas y tarifas que se contienen en el código, para este año fue de 5.48%. Es elevado, pero bueno, así se comportó lo que fue la inflación, o el factor inflacionario se va a comportar para lo que es este año. ¿Cómo se obtiene la fórmula? Lo dice el artículo 18, se toman en cuenta los índices nacionales de precio al consumidor y de ahí se determina a cuánto ascenderá o a cuánto llegará la inflación. Les digo, para este año todas las cuotas se incrementaron en 5.48%. ¿Qué beneficios fiscales? Bueno, se respetan o se contienen los mismos beneficios fiscales que para el año pasado y se incrementan algunos. Por ejemplo, se continúa con lo que es el subsidio de predial, y se continúa con el subsidio de tenencia. Recordemos que tanto el subsidio de tenencia como el subsidio de predial se emitieron el día 15 de enero y así lo dispuso también la Asamblea Legislativa. En razón de ello, bueno, tenemos que la tenencia es para vehículos cuyo valor sea hasta 250,000 pesos, incluyendo el IVA, después de la depreciación. Entonces, en razón de ello, pues se mantiene el subsidio y solo se tendrá que pagar
lo que corresponde al refrendo. Es importante considerar que tienes que cumplir con diversos requisitos, entre ellos estar al corriente el año pasado con con la tenencia. Bueno, estar al corriente en la tenencia y tener su pago de refrendo y tener la tarjeta de circulación vigente. Eso es importante para la tenencia. En el impuesto predial recordemos que hay cuota fija en lo que son en la tarifa para los primeros 4 rangos. Después los siguientes 3 tienen un subsidio y ese subsidio se contiene publicado en la resolución correspondiente el 15 de enero de 2018. También están los diferentes beneficios en materia de agua, que es el que se conoce como tandeo y condonación en Iztapalapa. Estos salen cada año por más o menos marzo-abril, pero también se disponen en el propio Código Fiscal que se emitirán estos beneficios. También se tiene en el artículo 130, se incluyó una reducción, pero vinculada a lo que fue las últimas reformas a la Ley de Desarrollo Urbano. Esto es nuevo, habrá que ver cómo se va a operar. ¿Por qué? Porque habla de inmuebles con valor patrimonial, pero en realidad no se define ni se tiene como tal todavía un catálogo correspondiente. Entonces todavía esta reducción, este beneficio, pues habrá que ver cómo se aplica, pero a partir de este año. Es importante que se sometan a restauración y en razón de ello se otorgue el beneficio. Tenemos también un nuevo artículo que es el 271 bis. Este 271 bis nos dice que para los poseedores de inmueble por causa de un fenómeno perturbador, que fueran destruidos total o parcialmente y esto genere detrimento en el patrimonio y tendrán derecho a una reducción del 100% en impuesto predial y agua. Para poder aplicar las reducciones es importante que se atiendan a las disposiciones del mismo Código Fiscal en el artículo 297. ¿Qué nos dice el artículo 297 para todas las reducciones fiscales? Entre ellas, las que conocemos más son los de la tercera edad, jubilados, pensionados, IAPs, ACs, todas estas son reducciones fiscales y se aplican solo en el año en que se causa. Las reducciones fiscales no se aplican para el año pasado, se aplican para el año en que se causa. Si no lo aplicaste, se pierde. Ese es el tema con las reducciones y lo pagado, pues ya tampoco se puede devolver. Finalmente es un beneficio fiscal que si no lo aplicas, pasa. ¿Pero qué tiene de especial este beneficio? Este beneficio solo aplicaría para este año, pero para poder aplicar también se tienen que emitir lineamientos y decir quién va a ser la autoridad que determine cuando el inmueble esté afectado, haya sido afectado por el sismo, y además se habla de los poseedores. Tiene ciertas cuestiones que finalmente se tendrá que aplicar, pero dependerá también de la emisión de los lineamientos por parte de Tesorería para poder aplicar dicha disposición. Para este año a lo mejor no hay tanto tema porque ya el jefe del gobierno emitió una resolución de carácter general el día 23 de enero, donde se establece un beneficio para predial y agua al 100% sin necesidad de que el contribuyente afectado haga algo más. Basta con que la Comisión de Reconstrucción, que se creó el año pasado, lo contenga en el listado de los inmuebles que están catalogados como rojo, es decir, que son inhabitables o que de plano implica su demolición. Aquí es importante que también los que están colapsados tampoco van a pagar el predial de aquí al 2018, al 31 de diciembre de 2018, adicionalmente a que se perdona todos los adeudos que tienen. Entonces, creo que con esta resolución, pues finalmente esta disposición para este año, pues no podría ser o no va a ser aplicable o no va a ser necesaria, cuando ya tienes la resolución, la general, que bueno, sin que tengas que hacer nada como contribuyente, si resultaste afectado, puedas pues obtener el beneficio, ¿sí? La siguiente es en el artículo 275 bis, que es el tema de jornada notarial. Desde el año pasado se incorporó en el Código Fiscal. Nada más se sustituyó, lo que se aclaró es que el valor que se considerará para obtener este beneficio respecto de todas las contribuciones será el valor catastral. ¿Por qué? Porque para efecto de calcular el impuesto sobre adquisición de inmuebles cuando alguien resulta beneficiado de jornada notarial, basta que su valor
de catastral esté en los límites que se establece en el Código Fiscal. Hay una tarifa en la cual se aplica dicho beneficio. En este caso se precisó que el valor catastral aplica para todas las contribuciones. ¿Por qué? Porque los derechos de registro público hay en el 196 unos derechos que se aplican en razón del valor del inmueble. Y si ahí mantuviéramos que es el valor de comercial, porque recordemos que para el impuesto sobre adquisición de inmuebles son los 3 valores que se consideran para efectos de la base y pago del impuesto. Esto es el valor comercial, valor de la operación y el valor catastral comercial, que es el del avalúo, y el de operación. Estos 3 valores se consideran para efectos del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, para ver sobre cuál vas a calcular el impuesto. Para efectos de la jornada notarial, a través de una reducción fiscal, se dice que la base para el pago de ese impuesto será el valor catastral, que muchas veces es menor a lo que podría ser los otros 2 valores. Entonces, quienes se benefician de la jornada notarial, se incluyó que también para los derechos de registro público se considere el valor catastral. Entonces creo que es importante, porque si no el costo además se vuelve más caro para quienes se benefician de la jornada. Hay otro artículo que también se metió para este año. Es un poco raro porque habla de exención, pero estamos en reducciones. Sin embargo, bueno, también ahorita les platico. 275 cuarter también va vinculado a las declaratorias de emergencia y lo que lo que ocurrió el año pasado en la ciudad con el sismo. De alguna forma preocupados tanto el gobierno como la asamblea, pues diseñaron diversos beneficios fiscales para tratar de proteger por si hubiera o pasara alguna situación similar. Y aquí te dice que las personas damnificadas quedarán exentos del ISAI y de los derechos de registro público y por la expedición de licencias y certificados en la materia. Ahorita está la reducción, habrá que ver también cómo se opera. No obstante, ya para también el 23 de enero se emitió otra resolución, pero en este caso para quienes fueran a construir vivienda, y ahí se exime del pago en diversos conceptos, ello vinculado a la construcción. En un segundo paso considero que podrá ser la parte del ISAI y los derechos de registro. Sin embargo, también esto viene en la ley de reconstrucción que emitieron también el año pasado, y todo esto está vinculado para dar beneficios a los afectados por el sismo. O cuando se vuelva a presentar esta situación, el hecho de que se pongan como reducciones y estén en una ley, pues garantizará que ya no estén sujetos a la emisión de algún acuerdo del Ejecutivo. Ya están como sea los beneficios establecidos en la ley. También en el artículo 281 solo fue una precisión. Ahí es las personas de la tercera edad o jubilados y pensionados en los que se aplica la reducción para que paguen cuota fija. Solo se cambió a capacidades diferentes por discapacidad. Fue solo término correcto. Se creó, ya desde hace 3 años se había creado una reducción para mantenimiento de banquetas y de camellones, y donde se daba un beneficio para impuesto predial. Es 1 por contribuyente respecto de un inmueble, que también se incluyó por si algún contribuyente quiere adoptar algún cruce seguro o alguna fuente en la Ciudad de México. De alguna forma, su mantenimiento y preservación, por lo que hace a este año, también se crea una reducción del 50% en el impuesto predial. Lo importante es que solo se puede aplicar respecto de un inmueble. Aunque se dé mantenimiento a varias banquetas o a varios cruces o salga más caro, el beneficio solo será hasta el 50%, y siempre que esa inversión sea superior a ese 50%. En las organizaciones sin fines de lucro, se metió en el impuesto sobre rifas, sorteos y concursos un párrafo para beneficiar a las organizaciones civiles cuyo objeto sea la educación superior y hagan rifas para obtener dinero, para que ese dinero de alguna forma cubra los costos de becas, den becas con ese dinero que se obtuvo a los estudiantes en esas escuelas. Esto considerando una vez cubiertos los costos. ¿Cuál es lo importante? No se metió como reducción, se metió directamente en el impuesto sobre adquisición como no causación, es decir, como estaba pronósticos y Lotería Nacional, la federación, entidades, ahí se metió.
aún siendo no sujetos por la organización, sí tienen obligaciones como la retención, porque quienes obtengan los premios sí tendrán que pagar el impuesto correspondiente, tienen que emitir constancias, presentar declaraciones y llevarlo en contabilidad, porque si no, cuando les hagan una revisión, podrían ahí generarles un impuesto a cargo. Y además de que tienen que presentar el informe correspondiente de cómo y a quiénes les dieron la beca y cuáles fueron los criterios que tomaron en cuenta. Es importante considerar que a las instituciones sin fines de lucro ya hay un beneficio establecido en Código Fiscal, que es en el artículo 283, y en el 284 para las IAPs. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de las ACES y las IAPs, lo que tienen que hacer es acreditar el beneficio que realizan, presentar estados financieros, estar inscritas en la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, son mayores trámites, sin embargo, si obtienen su constancia donde les dice cuánto es el beneficio que obtuvo respecto del año pasado, esa constancia les sirve para aplicarlo contra los impuestos que tienen a cargo al 100%. ¿Sí? Entonces, digo, ¿cuál es la ventaja a lo mejor de establecerlo aquí? Habrá que ver si tiene impugnación por parte de Equidad, habrá que ver si ello pudiera ser. Si no, de todas maneras, creo que sí está justificado porque se dio este beneficio y, bueno, tendrán que hacer los trámites o requisitos correspondientes. Bueno, el siguiente eje, que es en materia de derechos, aquí en materia de agua se establece que en relación a la facturación de ramificaciones, anteriormente estaba que para cuando en un predio existen tomas individuales debidamente medidas, o sea que tienen medidor, pues si se tenía el 50% de medidores, lo que resultara en excedente se le iba a cobrar a los demás que no tuvieran medidores, pero considerando el promedio respecto de los que sí tuvieran medidor. ¿Para qué? Para poder decir cuánto les correspondía a los demás departamentos sin medidor pagar derechos. ¿Esto qué implicación tiene? Que los que estaban medidos, bueno, pagan su consumo. Los que no tienen medidor pagarían el promedio de consumo de los demás. Y lo que resta en el de pendiente de pago sería considerado como el agua de uso común. Eso se dividiría entre todas las demás tomas. ¿Qué están considerando aquí? Que ya no sea que el 50% esté medido, sino que sea el 75% de las tomas del inmueble con medidor para poder aplicar esta mecánica. De lo contrario, si no llegan al 75%, ¿qué pasa? Pues prácticamente quienes no tienen medidor absorben el resto del agua, del consumo del condominio. Entonces, la idea es pasar a que tengan medidores. El siguiente tema se crea un concepto que es la licencia ambiental única. Ya es un trámite que lleva años en la Federación y que también aquí en la Ciudad de México se da, nada más que no se cobraba. Es una función pública que permite el cobro correspondiente de los derechos. Entonces, se justifica y se crea ese nuevo concepto. Lo que se va a cobrar por la licencia, en realidad, se verificó cuánto le costaría a la administración pública proporcionar este servicio y pues se crea. En el tema de derechos de registro público, lo que son constancias de antecedentes registrales y antecedentes registrales, lo que se prevé en estos conceptos es que no nada más se pagara por la investigación y después tuvieran que pagar por el antecedente. ¿Por qué? Porque finalmente ya se tenía. Entonces, pues iniciaron en un solo servicio la solicitud del antecedente y la entrega del antecedente. Y lo mismo pasa tanto en el artículo 198 como en el artículo 208. Si ya tienen el material, para que no se pague otro derecho, o bueno, la investigación, simplemente si se obtiene con la investigación, se entrega también el trámite correspondiente. Entonces creo que esto sí es en beneficio de la población. Bueno, siguiente tema, el certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos. Este concepto ya estaba en el Código Fiscal, solo que ahora se establece de una forma distinta el que se va a cobrar. ¿Por qué? Porque anteriormente, para generar este trámite, pues ingresaban lo que es la solicitud, adicionándola con el pago de derechos. Pero si resultaba que rechazaban el trámite, si resultaba que no era procedente obtener el certificado, pues luego se pedía la devolución. ¿Por qué? Porque me decías, oye, es que tú me estás cobrando por un certificado y no me estás dando el certificado. Pero el certificado no es en sí todo el trabajo, sino toda la investigación y estudio que hacen y todo el trabajo que se hace para ver si se da o no se da el certificado. Entonces, por ende, se cobró y se cambia por el análisis, estudio y, en su caso, expedición del certificado.
para que realmente, para que adicionalmente no nada más se intente meter y a ver si se genera, ¿no? Sino que realmente ya exista el trámite realmente con la intención de que se logre obtener, ¿no? Ese es en el artículo 235. También en ese mismo artículo se cambia la cuestión de la modificación de los programas para cambiar uso de suelo. Aquí se decía que por la sola solicitud se iba a presentar el pago. Nada más se perfeccionó, digo, se está pagando, se está recaudando, pero para no decir que nada más por la solicitud, lo cual no sería correcto, se deja que en su caso, la resolución que emita la autoridad competente para lograr obtener también alguna respuesta, ¿no? Se crean dos conceptos nuevos también en este artículo, que es el dictamen de constitución de polígono de actuación y el de aplicación del sistema de transferencia de potencialidades. Estos servicios ya se venían haciendo, se estaba haciendo, pero solo se cobraba por la inscripción. Entonces, ¿qué se está pasando? Que también por el estudio, análisis y no solo por la inscripción respecto al trámite, sino ya desde que se estudia y se realiza el análisis correspondiente y se dice es procedente o no es procedente, pues se está ingresando un servicio. Y bueno, este servicio sí se da, por ende se establece el nuevo cobro. En el artículo 242, que es el correspondiente registro de planes y programas de desarrollo urbano, se actualiza este artículo y se quita un concepto que era el de dictámenes de homologación de uso del suelo. Ya este servicio, con la última reforma o con las reformas que se han hecho a la ley de desarrollo urbano, ya no existe este servicio, entonces simplemente se actualiza. Otra parte, en el artículo 248, en la parte de la expedición de copias o de documentos, se crea su propio concepto a la parte de las videograbaciones o en cualquier otra reproducción en medio digital, electrónico, óptico o de tecnología, sobre todo los órganos judiciales o averiguaciones previas y carpetas de investigación. Esto vinculado al sistema penal acusatorio y todos los nuevos procesos que se llevan. ¿Por qué? Porque anteriormente en este 248, en este inciso, estaba vinculado a lo que se cobraba, o lo vinculaban al 249, para que se cobrara lo que se cobra por cuestión de transparencia. Entonces, no, además de que el costo es distinto, es un servicio que ya ha generado más número de solicitudes por todo el sistema penal acusatorio y la oralidad. Entonces lo que se hace es meter su propio concepto y se dejó como en 29 pesos más o menos. Y las copias de la otra forma en transparencia está como en 20, 21 pesos más o menos. Entonces sí había una diferencia en el costo por lo que es al Ministerio Público y al Tribunal este servicio. Versiones públicas. Para el 2017, antes del 2016 para atrás sí se cobraba por versiones públicas. 2017 se quita, pero para el 2018 ya se incluye otra vez el concepto de versiones públicas por el trabajo que implica el hecho de elaborar una versión pública. Entonces se vuelve a incorporar como copia, tiene el mismo costo que una copia certificada para efectos de transparencia, y eso está en el artículo 249. En el 249 ter se incluye un nuevo concepto por parte de la Secretaría de Educación, y que es por el pago de terminación de estudios, el certificado de terminación de estudios por la reposición, porque el primer certificado es gratis, pero cuando ya quieren reposición, ese sí tendrá un costo, y también el certificado parcial de estudios. Todo ello representará un costo que se tendrá que pagar por parte del que solicite esto en lo que estudian con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Programas internos de protección civil. Esto fue muy discutido todo el año pasado. ¿Por qué? Porque había centros de atención infantil y algunos negocios pequeños que, bueno, finalmente el costo les pudiera ser más caro en el pago del programa interno de protección civil. De entrada la propuesta era bajar los costos en la fracción primera, que era el programa interno, pero bueno, en las noches que se discute el paquete y las reformas que se aprueban, pues de plano se derogó todo el artículo 258, es decir, ya no nada más no se pagará por los programas internos, no se pagará por el programa especial, no se pagará por el tercero acreditado, todo esto no generará un costo para este año. Entonces, digo, la intención o lo que se dijo, bueno, lo que aparece en los documentos es que realmente ese costo sea gratuito y que no se genere ningún costo indirecto o directo para quienes van a realizar programas. También esto, pues la autoridad va a tener que seguir prestando el servicio sin obtener ningún ingreso, ¿sí?
Ya en el tercer eje, la parte de mejora regulatoria y eficiencia tributaria, en la parte de la consignación simplemente se homologa la Ley de Justicia Administrativa y bueno, con ello permitirá una modernización en el trámite. En el siguiente punto, en el artículo 24, pasa que para este año el avalúo sea que, bueno, estaba vigente durante 6 meses, se aprobó que fuera para 12 meses. Digo, si hay algo que se mueva o que cambie el valor, pues sí se tendrá que actualizar o presentar nuevamente el avalúo, pero de entrada ya tiene, si no hay ningún cambio, una vigencia de 12 meses. El siguiente tema es pago a plazos en el artículo 45. En este se establece que el contribuyente que quiera obtener el pago a plazos puede pagar no nada más el 20, sino puede pagar más del 20% en el primer pago, porque decía, tendrá que pagar el 20, entonces no le aceptaban más, ¿no? Y el siguiente es que el trámite de la fianza puede hacerse hasta 60 días, porque de alguna forma el trámite no era tan garantía del interés fiscal, entonces lo amplían un poco más, porque de no presentarse en los 15 días que se estaba, pues legalmente tenían que terminar hasta ahí el trámite correspondiente y a veces pues se tardan un poco más en la parte de la garantía. En el tema de la prescripción, bueno, aquí se realiza, se prevé que se pueda realizar por medios electrónicos la solicitud correspondiente, entonces también se está implementando el sistema para que se haga de esta manera. En la cuestión del dictamen, en el artículo 62, se prevé que los contribuyentes puedan modificar el aviso originalmente presentado. Esto ya se establecía para cuando fueras a cambiar a tu dictaminador, pero antes de que fuera un mes previo a que fueras a presentar el dictamen, que es a finales de mayo. Ahorita ya se establece también que pueden modificar las contribuciones o modificar o incluir las contribuciones que se vayan a poder dictaminar, siempre que se presente la modificación antes de 30 días de la presentación del dictamen. En el tema de demolición se preveían unos derechos por la demolición que pudiera hacer la autoridad en términos del reglamento de construcciones. ¿Cuándo es esto? Pues cuando son construcciones que no están construidas conforme a los límites o las disposiciones de los programas de desarrollo o no tienen manifestación o se exceden de los pisos, bueno, pueden demoler. Se prevé unos derechos, no obstante lo correcto o la naturaleza de esto debiera ser aprovechamiento. ¿Por qué? Porque no es como tal una cuota, sino que refleja lo que le cuesta a la autoridad administrativa el actuar, porque el particular no quiere demoler, entonces entra la autoridad y el costo pues no es el mismo. No, ¿de qué depende? No es lo mismo demoler un segundo piso que demoler a lo mejor 3 pisos en un piso 7 y que no tengas edificios. Entonces el costo puede ser diferente en cada obra o en cada demolición y también depende de los materiales. Entonces por eso es que mejor se pasa al concepto de aprovechamiento. No va a ser una cuota discrecional. ¿Qué es lo que limita? Lo que realmente le cuesta a la autoridad la demolición, ese es el costo que se le refleja al particular. Para ello tiene pues valores determinados que tendrá que debidamente fundar y motivar cuando cobre el crédito correspondiente. El tema de estacionamientos. Se crea un nuevo concepto que es el cobro de aprovechamientos por construcción de cajones de estacionamiento. Esto no está aquí creado de la nada. ¿Por qué? Porque hay una ley de desarrollo urbano, hay un reglamento de construcciones y hay unas normas de construcción que se emitieron el año pasado, normas de estacionamiento, donde se indica que ya no vamos a pasar a estacionamientos mínimos por construcción, sino vamos a pasar a estacionamientos máximos permitidos por construcción. Entonces, esto cambió en la norma administrativa el año pasado y esto solo es un reflejo de ese cambio. Hay porcentajes respecto de cómo se van a cobrar. Por ejemplo, cómo está diseñado. 200 metros de uso para un comercio. Ese comercio de 200 metros tendría que ocupar o puede ocupar hasta máximo 4 cajones de estacionamiento o 10 cajones de estacionamiento. Si el negocio decide ocupar los 10, tendrá que pagar la cuota que dice el Código Fiscal, cuando dice un porcentaje de 75 a 100 de que ocupes el potencial de estacionamiento, tendrás que pagar una cuota. Si ocupas del 50 al 75, es otra cuota. Y si ocupas del 0 al 50% de ese potencial de estacionamientos, es un 0% en lo que se va a pagar.
¿Cuál es lo que se trata? Que ya no cambies, mínimo tienes que construir los 10, no. Máximo son 10 y dependiendo del potencial que tú utilices, vas a construir. Ahora, el dinero se previó que fuera diseñado a mejorar el transporte, pero digo, esto solo es consecuencia de lo que se hizo en la norma administrativa. Aquí solo está la parte correspondiente a la cuota por aprovechamiento. Siguiente punto es en infraestructura hidráulica, en el artículo 302, que bueno, es la parte hidráulica o la parte de que tenían que pagar para cuando fueran a construir, y tenían que pagar hace muchos años, eran 100, después 200, ahorita ya está también elevada la cuota, pero lo pagan los constructores para obtener pues factibilidad e infraestructura hidráulica. ¿Qué es lo que se hizo en este artículo? No es, si no quieres pagar los aprovechamientos, está bien, pero entonces más bien tú realizas la obra correspondiente. A veces las obras en esta materia son más caras que lo que realmente pudieran pagar en esos aprovechamientos. Entonces se estableció el mecanismo de pues pues que ellos mismos hagan como especie de dación en pago, que ellos mismos construyan, y bueno, ya con eso además se cubrían sus beneficios respecto de su construcción. ¿Qué implicaba? Que si la obra salía más cara, posteriormente pudieran decir, oye, ahora devuélveme lo que construí de más, pero bueno, esa no hay el recurso como para poder devolver si él finalmente se está beneficiando su obra. Entonces lo que se estableció en este 302 es que si la obra resulta mayor, pues simplemente no habrá derecho a devolución o compensación, porque finalmente es en beneficio para obtener pues la factibilidad hidráulica respecto de esa construcción. Entonces es en beneficio de ellos. Ahora es importante considerar que estos aprovechamientos no benefician solo al inmueble. O sea, las obras de reforzamiento hidráulico deben a veces de ser en una delegación diferente. No necesariamente tendría que ser en Benito Juárez, por ejemplo, sino a lo mejor en Álvaro Obregón para que baje el agua. Y este artículo decía, oye, tendrás que hacer ese uso de ese dinero en la delegación donde estás pidiendo. Y no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí sí tiene toda la infraestructura para prestar el servicio, pero el tema es, hay que invertirle en otros lados para que el agua llegue a esas zonas. Entonces, esta es la naturaleza de este artículo. El otro tema, el de dación en pago, pues prácticamente se establece el mismo mecanismo que comenté para el para el artículo anterior. A veces las personas, es una opción, porque lo ideal es que paguen en efectivo sus contribuciones, pero bueno, si no tienen dinero y solo tienen un bien, pues si ellos optan por pagar con dación en pago, si el valor del bien es mayor a lo que es si el valor del bien es mayor a lo que se debe, pues también se entenderá que finalmente no habrá devolución o compensación a favor del contribuyente, con eso se estará pagando. ¿Por qué? Porque no se trata de comercializar con los bienes, ni tampoco se tiene como tal el dinero como para poder luego devolver, simplemente no podrías operar esa dación en pago. Entonces, si alguien quiere dar en dación en pago, pues se acepta, pero no habrá devolución si es que el inmueble vale, o el inmueble vale más, o bien el servicio. Es opcional, no necesariamente, no es una opción más para poder acercarse a cubrir sus obligaciones. El cuarto eje, es el tema del artículo 15, nos dice que lo que es el recibo de pago pues no constituye una resolución definitiva y por ende no podrá ser impugnable ante el tribunal porque no manifiesta su voluntad. En realidad solo es el comprobante pues de pago de la contribución correspondiente. Entonces, nada más es para hacer una precisión. El siguiente punto es la prescripción. La prescripción se estableció para este año y para que vaya acorde con lo que hace muchos años se hizo con caducidad, en que se pasó a 10% cuando no haya presentación a 10 años, cuando no haya presentación de declaraciones. Bueno, la caducidad se va a suspender, la prescripción se va a suspender, pero en los casos de cuando no haya declaraciones, no hubiera desocupado el domicilio sin haberlo comunicado, y bueno, en estos casos lo que procedería o lo que va a proceder con la prescripción es que se va a suspender para que corran los 5 años. Esto está en el artículo 50. Después, en la parte de fiscalización en medios electrónicos, lo que es la revisión electrónica, en el 98 ter, nada más también es una cuestión de precisión, donde se dice la parte de personas de capacidades diferentes por discapacidad. Y también se establece que los adultos mayores con condición económica que no tengan ingresos fijos y de escasos recursos, ellos puedan hacer opción
poder utilizar la revisión electrónica, porque ahorita se establece que a ellos no se les aplicará la cuestión del buzón, del tesobuzón, sino ya se les deja una opción de que ellos puedan decidir. En el artículo 115, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, aquí el artículo 115 decía que no se causaba el impuesto por la disolución de la sociedad conyugal. Pudiéramos pensar que si vas al ámbito civil te dice, oye, no, pues adquieres lo que tú, en una disolución del vínculo en sociedad conyugal, cuando hay la separación, pues se entiende que cada quien se queda con lo que aportó. Entonces tendrías que por interpretación decir, bueno, se grave lo que se excede, lo que adquieres en demasía, pero no estaba preciso y entonces puede darse a interpretaciones. Aquí sí se precisó que lo que tú aportes a la sociedad conyugal y te lo llevas, por eso no pagas, pero si adquieres más de lo que aportaste, por esa parte que te llevas de más, tendrás que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Igual está dicho de otra forma, pero ese es el tema, en sociedad conyugal. ¿Sí? Después, en el otro punto es el tema de impuestos sobre adquisición de inmuebles, que también se aprobó para este año. La tasa cero por sucesión por herencia. Hace muchos años la tasa cero por herencia estaba limitado como para inmuebles que valieran 800,000 pesos, 900,000 pesos. El año antepasado, se aprobó también en la asamblea y solo estuvo vigente un día. Creo que tasa cero para, ¿cómo se llama? Tasa cero para cualquier donación por herencia, pero solo duró un día porque después se publicaron las reformas y, duró un día del 2016, pero lo que iba a entrar a partir de 2017 se estableció tasa cero en estos casos, pero tenían que conjuntarse las tres opciones. Ahorita lo vamos a platicar. Para este año dice, oye, ¿va a ser tasa cero? Claro, ¿qué es lo que vincula que sea la tasa cero para este año? Que se cause el impuesto este año, pero que adicionalmente en cualquiera de estos tres será la tasa cero. Es decir, que haya la adjudicación en este año por sucesión por herencia, pero si el valor del inmueble no excede de 27,185 el valor diario de la UMA, es decir, 2,191,111 pesos, para este año no pagará, pagará la tasa o presentará su declaración con tasa cero, ¿sí? Si el otorgamiento, firma y solicitud de inscripción ante el registro público de la escritura de adjudicación sea dentro de los 5 años al fallecimiento y esto cuente a partir de la defunción, o sea, si tiene 4 años, pero se adjudica en este año, la tasa es cero, ¿no? O para después, pero lo que lo va a vincular a la tasa cero es que se cause el impuesto en este año, porque para este año está. Para el año que sigue se modificará, estamos en enero, ya estamos el 1 de febrero, habrá que ver qué pasa el año que entra. Pero el tercer supuesto es la adjudicación sea a favor del cónyuge, concubino o descendiente en primer grado. Ahí no importa que no haya cantidad, no pasa a los 5 años. Si se adjudica en ese año y es en esas condiciones, la tasa es el 0%. Entonces se abrió bastante el impuesto sobre adquisición de inmuebles para sucesión por herencia. Y esto, nada más con una precisión, en la adjudicación por judicial o por administrativa o fiduciaria, en el artículo 117 se dice siempre y por facilidad cuál es el valor que tienes que considerar, sobre todo en el avalúo, a qué momento. Entonces ya nada más faltaban estos supuestos de precisar cuál sería el valor que se consideraría. Entonces está diciendo que es el valor más alto en tricatastral y el avalúo referido a la fecha de la formalización de la escritura. Así se entendía, pero para evitar interpretaciones y siendo las únicas causales que no estaban precisas, pues ya se precisó también en el Código Fiscal. Bueno, siguiente punto, procedimiento administrativo de ejecución. Aquí en el artículo 411, anteriormente se decía que cuando hubiera un juicio o de plano no se les pudiera entregar el inmueble, pues tenían 6 meses para o pedir la devolución o el dinero se quedaba, o simplemente tenían 6 meses para recoger sus cosas si había un impedimento, un juicio o cualquier otra cosa que pudiera suceder por el cual no se pudiera entregar el inmueble, se tenía 6 meses. Actualmente ya se dice, se previó que, será decisión del particular decidir si se espera que se termine la causa o si recoge su dinero. Entonces creo que es una buena opción al final de cuentas, ya cuando termine el proceso. Pero también tendrá que ver si le conviene tener el dinero ahí esperando a que pueda obtener el inmueble. El siguiente es la notificación por estrados, que realmente es una precisión.
Aquí se indica que la notificación por estrado será procedente cuando exista oposición. Eso ya estaba. Lo que se incluyó es que tendrá que levantarse el acta circunstanciada de dicha oposición para efectos de proceder a la notificación por estrados en estos casos. Y oposición, bueno, se refiere a que realmente ni siquiera puedas pegar por instructivo. O sea, oposición es, no puedes pegar nada aquí porque entonces vas a ver, ¿no? O sea, tienen que de alguna forma levantar actas circunstanciadas de la oposición. Digo, cuando notificas hay muchas cosas que suceden realmente en la calle, ¿no? Entonces, bueno, esto les podrá dar seguridad de que efectivamente acudieron y no pudieron notificar. La siguiente es nada más también una precisión, pero bueno, para efectos de decirle a la autoridad fiscal cuándo puede poner la multa. En el artículo 475, en el aviso para dictaminar, se dice que la multa procede cuando realmente se esté obligado a hacerlo. Digo, no sé, pareciera algo redundante, pero bueno, solo es para dar mayor precisión en que seguro sea que solo puedes multar cuando tengas la obligación. Si no tienes la obligación, pues es como algo redundante, pero bueno, es una precisión. El siguiente artículo es el 409. Es también una cuestión que se ha suscitado en la práctica y se dice que se establece los gastos de escrituración y el pago de contribuciones que se generen por la firma de escritura del remate, pues están a cargo del postor o interesado, porque si no, luego se quedaba ahí a interpretación. Oye, a mí me lo das libre de gravamen. Y no, bueno, hay un impuesto y hay escritura, entonces, para que no haya duda, se establece claramente. Esta es la parte del abandono de bienes, que bueno, prácticamente lo que se hace es, en el código se decía cuándo se iba a dar el abandono. Realmente en código fiscal no debiera decirse dónde se da el abandono, porque eso es en leyes administrativas. Por ende, aquí ya más bien se establece cuando se cause el abandono. Bueno, a partir de ahí, entonces ya podrá en cierto tiempo o con ciertas notificaciones proceder a la disposición de los bienes. ¿Ello qué implica? Bueno, pues cuántas veces vemos que no los corralones están llenos de vehículos que, bueno, nunca los van a recoger, pero por todo ir a todo el proceso de cómo hacer la disposición final, pues ahí se quedaban. Entonces la idea es, tienes que recoger tus bienes a partir de que tengas la libre disposición, tienes 30 días, de lo contrario, bueno, se comenzará con este proceso de lo que se conoce como chatización. ¿Sí? Sexto eje, armonización normativa. Nada más es una precisión derivado de las normas al Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, se actualizan conceptos como Secretaría de la Contraloría y Tribunal de Justicia Administrativa en todo lo que es el Código Fiscal. Y en la parte de la unidad de cuenta, que desde el año pasado ya no es, sino es la UMA, la unidad de medida y actualización, que eso viene por disposición constitucional, también ya se actualiza en el Código Fiscal. Y el tema de Ciudad de México y los estados, pues en su mayoría se cambia por entidades federativas atendiendo las reformas constitucionales. Y bueno, esto sería todo en relación a lo que se dio este año para el Código Fiscal.